estamos llamados para formar parte del programa de Dios bajo sus reglas, bajo sus leyes. De tal manera que el hecho de que nosotros busquemos a Dios para conocerle no es solamente para recibir, sino para dar. Cuando nosotros damos, Dios nos da mucho más. Es que ni siquiera hay que pedirle. Cuando nosotros estamos dando, ni siquiera hay que pedirle para nosotros, porque Él dice que Él es galardonador de los que le buscan y que nuestro trabajo en Él no es en vano. Amén. Entonces, aquí en el programa de Dios, todos, absolutamente todos, estamos llamados para cumplir una misión. Y vamos a buscar en el libro de Isaías 50, versículos del 4 al 5. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigan como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es decir, que desde antes de nacer, desde que Él nos diseñó y nos engendró, nos preparó para que seamos capaces de cumplir una función. Hablaba en la enseñanza del domingo pasado, hermano Leonardo, sobre una máquina creada ¿para qué? ¿De qué máquina hablaba él? ¿Para hacer qué? Para barrer. Y que si no funcionaba, ¿qué pasaba? No, tocaba destruirla, no dejarla, porque ¿para qué? ¿Cierto? No iba a cumplir la misión. Bueno, nosotros estamos diseñados para cumplir ciertas funciones, para formar parte del programa de Dios, para estar a favor o en contra de la gente. A favor, haciendo la tarea con Dios a favor de la gente, es decir, que nosotros estamos formando parte de la solución. Y cuando estamos en este proceso, muchas veces nos decimos, porque yo también lo pensaba y lo decía así, pues ¿y cómo hago? Yo no sé hacer. Pero resulta que es que eso no depende de nosotros en el sentido de que ¿cómo lo hago? No, dejemos que Dios haga en nosotros, porque es que Él ya sabe de qué manera es que vamos a funcionar. Y cuando nos habla aquí en esta palabra, que Él me dio oído y me dio lengua para hablar, para enseñar, para predicar, para cumplir todos los roles, pues yo sencillamente lo único que necesito tener es disposición. Yo me dispongo y enseguida el Señor actúa en mi vida. Pero algo de lo que debemos nosotros tener en cuenta es que hay cosas que nosotros ya estamos habilitados, capacitados, y una de esas cosas es orar. Todos los que estamos aquí estamos habilitados para orar. ¿Para orar por qué o por quién? Por todo y por todos. Estamos en un momento crucial de la vida, de los tiempos, donde necesitamos orar por nosotros, por nuestros seres queridos, por las naciones. Estamos en un momento donde se necesita levantar clamor y oración por las múltiples necesidades que están afectando la humanidad. Entonces la oración forma parte de lo que cada uno de nosotros ya en este momento podemos hacer. El asunto es, ¿queremos hacerlo? Porque el asunto es que si no quiero hacerlo, ya Dios no me puede obligar. Entonces, el asunto es que no sé orar. Pues vamos a ver qué principios tiene la oración, porque en esencia la oración no tiene un formato como tal, ni puedo coger una oración y repetirla, no, porque la palabra nos dice que no usemos vanas repeticiones, que esas oraciones no llegan al trono de Dios, al corazón de Él. Y vamos a buscar en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, que las cosas que nosotros hagamos para Dios debemos hacerlas de una manera consciente de lo que nosotros hacemos, de lo que decimos, de cada palabra. Por eso la oración no puede ser mecánica. Pero hay una cosa que nos pasa a todos, incluso todo el tiempo, no importa cuánta madurez espiritual tengamos, y es que nosotros estamos orando y cuando nos damos cuenta estamos pensando en otra cosa. ¿A quién no le ha pasado? Estamos orando y la música que está allá en el mundo puede estar alterando el recuerdo, el momento que estoy orando alguna palabra que yo estoy hablando del Señor, eso me eleva, pero sigo orando. Creemos que esa oración va a llegar al corazón de Dios, esa oración mecánica que ya sigo, Señor, pero que mira, No. Entonces nosotros tenemos que entrar en el ejercicio de aprender a concentrarnos en la oración. Porque cuando a nosotros nos están dando un dato importante que nos interesa, una dirección, nos están contando algo que nos llama la atención, el resto de los ruidos se van, incluso los de nuestra mente. Porque estamos interesados, enfocados en eso que me llama la atención y no le presto atención a más nada. Esa es una manera de nosotros hacernos conscientes de que debemos orar, como dice aquí, con el espíritu y con el entendimiento. Que nosotros cuando disponemos orar, ahora hay muchas clases de oración, pero estamos hablando especialmente de la oración, del devocional, o de la oración por la cual alguien me dice, por favor, ore por mí o por esto, y yo enseguida oro. Debo concentrarme y cerrar mis oídos naturales al resto de las cosas para que esa oración sea real, para que esa oración sea con entendimiento, que le estoy diciendo a Dios. Porque después, si no lo hacemos así, convertimos la oración en algo mecánico, y esa oración no va a llegar al corazón de Dios. Porque Dios quiere que le prestemos la suficiente atención, ¿cierto? Cuando alguien nos habla a nosotros y está hablándonos y mirando para otro lado, ¿qué está haciendo? No está interesado. Y si yo le estoy hablando y está haciendo lo mismo, ¿cómo me siento? Irrespetado, ¿cierto? Porque esa persona está siendo indiferente. Entonces la oración debe ser una oración en la cual yo me estoy dirigiendo nada menos que al dueño del universo. Si usted va a ir a una entrevista a algo que le interesa muchísimo y lo presentan nada menos que con el jefe, el que tiene que dar la última palabra, esa entrevista ¿usted cómo la da? ¿Mirando para el piso, para otro lado, pensando en otra cosa? No, incluso se ejercita antes y dice, yo voy a decirle de esta manera y voy a hacer así, ¿cierto? Cuando usted ya se le va a olvidar seguramente, pero precisamente hace una tarea antes, se prepara. Eso es importante, que nosotros no hagamos la oración de cualquier manera, sino una oración, por ejemplo, si se levanta a orar en el baño, cuando se está bañando y corriendo y mirando el reloj, pensando que el transporte y que lo otro, ¿esa oración será que es una oración válida? No, una oración apurada, innecesaria. Yo no sé cuánto tiempo usted quiere orar, porque no es tanto la cantidad, sino la calidad como todas las cosas. Sino que si usted dice que le va a dedicar 5 minutos a Dios para orar, que esos 5 minutos sean para Dios. O sea que nosotros vamos a buscar tiempo de calidad y en ese momento no voy a pensar más nada, entonces no ponga la leche a hervir mientras usted ora. Porque está pensando que ahora se le va a regalar la leche. No esté pensando, ay, cierto que yo no. No, enseguida tiene que erradicar ese pensamiento porque yo estoy hablando con el dueño del universo. Estoy en la cita más importante de mi vida. Si
sea en la mañana o sea en la tarde. Por ejemplo, si está orando con el televisor prendido o oyendo algo en el celular, ¿será que está concentrada la mente en la oración? No. Entonces mire la importancia de que nosotros nos formemos para orar correctamente. Cualquiera sea la oración, pero es necesario que nos hagamos conscientes de que estamos hablando con el jefe más importante, con el verdadero jefe. Entonces vamos a mirar las oraciones, qué requisitos tienen, y vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que esa oración debe tener ¿qué? Fe. ¿En qué Él me oye? Aquí me dice que yo debo tener fe en que Él me oye. Que si lo que le estoy pidiendo no lo hace, es porque Él sabe que no convenía. Pero que Él me oye, eso sí es importante. Esa es una de las partes importantes de la oración. Pero otra cosa es que cuando yo pida, sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios si no estudio la Biblia? ¿Para lo que otros dicen o lo que otros quieren? No, es conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí me está diciendo que lo que yo pida tiene que ser conforme a Dios. Yo no puedo decir, y mire esta oración que mucha gente hace tan peligrosísima, y es cuando tiene enojo contra alguien, le dice a Dios que castigue a esa persona. Señor, castígale, que se accidente, que le quite, que le pase. Esa no es una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios nos tiene aquí para que estemos formando parte de la solución y no del problema. Y eso pasa mucho entre las parejas y entre los hijos. Los hijos maldicen muchas veces a sus padres. Dios, odio a mi mamá, a mi papá, y maldice. ¿Y sabe quién está oyendo también? El diablo. ¿Y sabe quién pone a funcionar eso? El diablo, porque no es Dios. ¿Y qué sucede si a su papá o a su mamá le pasa algo? O al hijo, porque los hijos a veces, los padres también maldicen a los hijos. Y sobre todo en momentos de ira o de dolor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque debo ajustar mi oración a la voluntad de Dios. Esa parte es fundamental. Santiago 5, versículos 15 y 16, ahí cerquita donde estamos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire aquí una serie de datos fundamentales para la oración. Sigue diciendo que la oración ¿de qué? De fe. O sea que mi oración debe tener fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, que cuando yo estoy orando por alguien, incluso por mí misma, debo pedir que perdone el pecado, porque no sabemos si la necesidad que esa persona tiene ha sido porque ha hecho algo malo. Muchos de los pecados son conscientes, pero otros pueden ser inconscientes.
hablando de quien conoce de Dios. Pero si no conoce de Dios, ¿qué creeremos? ¿Que no es por pecado? Seguramente, porque el primer pecado es no conocer a Dios. Entonces ahí está la clave: orar para que sea perdonado sus pecados, porque de esa manera Dios va a intervenir. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esta es la tarea principal de la oración, que oremos por los otros. La oración principal, o sea, la mayor parte del tiempo dedicado a la oración debe ser por otros. Por otros, ojalá con nombre propio, ojalá con necesidad propia de aquellos que nosotros conocemos. Todos los papás oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros yernos o nueras, con nombre propio. Eso es una tarea que yo creo que todos lo hacen. Los hijos, me imagino que harán lo mismo, orar con nombre propio. Pero muchas personas lo metemos ahí en un paquete y oro por el mundo, ya, chao, gracias. No. A mucha gente no le gusta ver noticias, porque dice que se altera emocionalmente. Pero algo lo que debemos tener en cuenta es que la noticia nos sirve para saber cómo está moviéndose el mundo, para que con base a eso yo esté orando, pidiendo misericordia en este momento que estamos viviendo, esta convulsión en el mundo de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Eso nos tiene que mover a muchos a orar, a consagrarnos, a vivir para Dios, porque este es el comienzo de cosas graves, porque eso está establecido en la palabra. Entonces, ¿por qué estamos durmiendo? ¿Por qué no nos despertamos? ¿Por qué no nos movemos? No es cosa pequeña lo que está pasando, de tal manera que debemos estar orando los unos por los otros. Esa es la tarea principal. Dice: para que seáis sanados, y la oración eficaz. Dios busca que la oración que yo le presente sea eficaz, efectiva, que dé resultados, que dé frutos. Por eso no puede ser una oración de cualquier manera, sino una oración conforme a lo que Dios tiene establecido para la oración. Porque Dios también tiene sus reglas para la oración, y aquí nos está mostrando que debe ser eficaz, pero dice: del justo puede mucho. ¿Qué significa la oración del justo? Si yo tengo a Dios en mi corazón, he sido justificado. No solamente ser bueno, porque mucha gente es buena, pero sin Dios. Entonces es fundamental que verdaderamente yo tenga a Dios en mi corazón, que haya sido justificada por Él. Y muchos dicen: no, pero no importa, yo vivo así, a mí me gusta así. No, Señor, esa oración no es tan eficaz como es la oración de aquel que se consagra a Dios. O sea que tenemos una tarea si realmente queremos estar en el programa de Dios y formar parte de la solución, y es que tenemos que trabajar en eso. Que seamos justificados porque nos consagramos a vivir para Dios y en Dios. De tal manera que esa parte debemos tenerla en cuenta para la oración. Vamos a ver otro texto, Hechos 26:18. Aquí nos está dando Dios una pauta grandísima para orar por otros. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una oración que nosotros debemos aplicársela casi que para todos, incluyendo los que caminamos con Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos un problema, y es que hay áreas de nuestra vida que no se las entregamos a Dios. Como esas áreas no se las entregamos a Dios, entonces le estamos fallando a Dios con eso. Entonces aquí me está diciendo que yo debo orar para que se abran sus ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
Cuando la gente nos pide oración, mire, ore por mi hijo, para que le salga un trabajo, yo lo primero que le pregunto, ¿conoces de Dios? No. Entonces yo me voy y le digo a Dios, ábrale los ojos espirituales, quita todo entenebrecimiento mental para que te conozca a ti, porque con toda la seguridad que a partir de que esa persona se convierta al Señor, todo lo demás será añadido. Pero si yo le pido que le dé trabajo y resulta que no se convierte al Señor, pues va a ser un desastre. ¿Sí? Porque si no conoce a Dios, será grosero, mentiroso, irresponsable, muchas cosas. Entonces no es la oración eficaz. Porque pronto funciona, porque Dios en su misericordia me oye. Pero no es la oración que Dios espera que yo haga para las personas que no conocen a Dios. Que Satanás lo suelte. Porque una persona que no está con Dios, con toda la seguridad está con Satanás, porque ¿para dónde más coge? Ahí no hay sino dos caminos, ¿cierto? De tal manera que busque a Dios para que sea libre de Satanás. Entonces, necesariamente tenemos que orar para la conversión de la humanidad. Un momento difícil y triste que estamos viviendo en Bucaramanga, pero que eso se está viviendo en todo el país, sino que cuando está uno más cerquita a nosotros nos duele. Es lo que pasó con esta niña que mataron aquí en Bucaramanga, y yo creo que eso ha estremecido a todos nosotros, ¿cierto? Pero pregunto, si ese hombre conociera a Dios, ¿hubiera hecho eso? ¡No! O sea que nosotros tenemos una tarea, porque una sola persona, ¿cuánto daño está causando? Pero si es una sola persona que conoce a Dios, ¿cuánto beneficio hay para la humanidad? Entonces mire que si no hacemos la tarea de orar, por lo menos orar, si es que no estamos predicando y no estamos siendo ejemplo, que eso es otra cosa fundamental, el testimonio, pues entonces nosotros estamos en contra de Dios si no hacemos la tarea. Porque con Dios es, ¿qué dice la palabra? Que si no estamos con Él, ¿qué? Desparramamos, desordenamos, desperdiciamos, dañamos. Entonces necesitamos estar orando, por lo menos esa pequeña tarea de estar orando y clamando para que la gente conozca a Dios y disfrute de sus múltiples bendiciones. Pero es necesario que estemos enfocados en esto. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que pasa, porque la gente no se convierte, porque el enemigo le vende el entendimiento y no lo deja estudiar la Biblia, congregarse, orar, pero si lo hace, igual no entiende la Biblia, igual no sabe, no se da cuenta de la importancia que es buscar a Dios. Entonces, orar para que ese embotamiento mental, esa ceguera espiritual sea quitada con el poder del Espíritu Santo, que lo saque de su incredulidad. Dice, para que, ¿qué es lo que hace el diablo? Dice, pero que le resplandezca la luz del Evangelio. Eso es una oración efectiva. Dios mío, que la luz de tu Evangelio resplandezca en el entendimiento. Saque la lista, que es larga. Quita a Dios toda ceguera espiritual para que el enemigo lo suelte, para que salga de toda cautividad, para que salga de las tinieblas y venga tu luz. Esa es una oración que nosotros debemos hacer constantemente. Mire algo más. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una persona puede durar los años que quiera leyendo la Biblia, puede durar los años que quiera congregándose, pero si Cristo no ha sido formado en su corazón, sigue igual que el resto. ¿Qué significa?
Cuando yo realmente he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador y me dedico a Él, me consagro a Él, me aparto del mal y busco cada día conocerlo. Y una de las señales que hay de las personas que están interesadas en conocer a Cristo es que empiezan a estudiar la Biblia y aplicarla. Porque de nada le sirve sabérsela y leerla todos los días si no la aplica. Pero esa es una manifestación de que Cristo realmente forma parte de mí, que yo estoy consagrada y empiezo a estudiar la Biblia. Mira, cuando yo entendí eso, a partir de entonces no he parado. Yo estudio la Biblia todos los días y llevo años, porque quiero tener claridad de la manera correcta en que yo me puedo conducir en esta vida para agradarlo a Él, que es la razón central. Estudia y estudia la Biblia, pero la aplica, porque si no, está perdiendo el tiempo. Vamos a mirar qué pasa con las oraciones que nosotros presentamos a Dios. Apocalipsis 5:8 para terminar. Apocalipsis 5:8, ese sí les queda fácil encontrar. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, que cada oración que yo presento a Dios, Dios la guarda en copas de oro. Eso es fundamental. ¿Cuánta dosis de oración necesita esta persona? Pregúntese, ¿mi dosis de oración ya está en el trono de Dios? Yo tengo un testimonio de hace muchos años de un sobrinito que estaba afectado a mi salud y me dice, tía, ¿y usted cómo sigue? Le dije, le pregunto, ¿usted ha orado por mí? Me dijo, no. Le dije, bueno, falta esa dosis. ¿Sí ve? Nosotros tenemos el deber de orar porque no sabemos cuánta dosis de oración necesita la circunstancia, la persona. Y Dios no echa en olvido nuestras oraciones. Muchas veces nosotros oramos por algo y cuando la solución se presenta a nosotros, ¿y eso qué pasó? Nos olvidamos que le pedimos a Dios eso. Nosotros sí olvidamos las oraciones que presentamos a Dios, pero Dios no, porque Él las tiene guardadas en copas de oro. Entonces tenemos que levantarnos este día, tenemos que levantarnos en oración por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad y por nuestra nación y por las naciones del mundo. Sabemos que eso no va a detener toda la tragedia que viene, pero ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a ser guardados de esa tragedia. Porque para los hijos de Dios, Dios tiene establecido que seremos guardados en el hueco de su mano. Que de pronto tendremos que pasar por la tragedia, pero no va a ser tan terrible como si andamos sin Dios. Amén. Entonces tenemos que levantarnos a orar. Esa es la tarea que ninguno puede decir, es que yo no puedo. Una cosa es que no puede y otra cosa que no quiera. Porque es que orar es fácil. Ahora, no necesariamente tiene que dedicarle la hora, la media hora solo. No, hay otros momentos en que uno puede orar, pero que esa oración sea con entendimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Soberano Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra que nos exhorta y que nos pide que estemos en continua oración, como dice tu palabra, orando sin cesar. Que estemos orando de día y de noche, presentando cada petición por cada necesidad de las tantas que hay a nuestro alrededor del mundo entero, Dios. Hoy suplicamos que mire al mundo y que tenga misericordia, que perdone el pecado de la humanidad, la indiferencia,